El año es 705 después de Cristo, y los pasillos de mármol de la ciudad prohibida se sofocan bajo el peso de un silencio que grita traición. Fuera del aposento de la emperatriz, el viento invernal aúlla entre las pagodas, transportando el estrépito metálico de 500 soldados blindados que avanzan con sigilo sincronizado. Sus botas raspando la piedra cubierta de escarcha. No están aquí para invadir, están aquí para matar a los amantes de la mujer más poderosa de la historia de la humanidad. Dentro de la cámara, el aire es denso, cargado con el aroma de hierbas medicinales y flores marchitas, una dulzura empalagosa destinada a enmascarar el olor de la enfermedad. Dos jóvenes, envueltos en túnicas de seda traslúcida que brillan como perlas a la luz de las velas, están sentados junto al lecho, aplicándose carmín triturado en los labios, sin saber que el acero ya está en la puerta. Son los hermanos Ang, los últimos guardianes de un imperio que se ha vuelto en su contra. Pero este momento, esta purga violenta del deseo masculino, no es solo un golpe de estado, es el colapso inevitable de un sistema que se atrevió a revertir las leyes de la naturaleza. Esta es la aterradora realidad de la única soberana que gobernó China y la dinastía en las sombras que construyó no con soldados, sino con hombres que le pertenecían en cuerpo y alma. Imagina, si puedes, la textura del miedo que recubre tu lengua cuando tienes apenas 19 años, de pie en una habitación donde las sombras parecen poseer un peso físico. Te han bañado en agua perfumada con jazmín y sándalo, frotado hasta que tu piel está viva y rosada, y vestido con capas de seda pesada y bordada que se siente ajena sobre tu cuerpo. Te dijeron que esto era un llamado al servicio, un vago ascenso burocrático que tu familia celebró con llanto y brindis de vino de arroz. Lo llamaron un honor. Mintieron. Los pasillos del palacio interior son silenciosos, un vacío de sonido donde incluso el roce de la tela resuena como un grito. Eunucos con rostros carentes de emoción ajustan tus mangas, sus dedos fríos demorándose en la tela para asegurar la perfección. Alguien corrige el ángulo en el que bajas los ojos, empujando tu barbilla hacia abajo con una mano áspera y callosa. Otro escriba toma tu nombre, su pincel moviéndose veloz sobre el pergamino, no para registrar tu existencia para la posteridad, sino para verificar que has sido procesado, desinfectado y preparado para el consumo. Detrás de un biombo lacado pintado con dragones dorados, escuchas el ritmo de una respiración, suave, controlada y aterradoramente poderosa. Aún no la ves, pero la presión en la habitación te dice todo lo que necesitas saber. Esto no es una cita de la corte. En momentos, comprenderás por qué fuiste elegido, por qué nadie pidió tu consentimiento y por qué esta noche no tiene nada que ver con el romance. Se trata de acceso. Se trata de dominación. Esto no fue un escándalo susurrado en los callejones de Chang'an, esto era política imperial. La mujer que esperaba tras esa cortina era Wu Zetian, y lo que construyó dentro de la ciudad prohibida fue una maquinaria de sumisión masculina tan inquietante que la historia misma intentó quemar las pruebas. Para entender el horror del final, debemos oler el humo del principio. Si las atrocidades ocultas del mundo antiguo te fascinan, asegúrate de estar suscrito al canal. La historia no comenzó con el exceso, comenzó con una niña nacida en el año 624, en el caótico crepúsculo de los años fundacionales de la dinastía Tang. Se llamaba Wu, la segunda hija de un rico comerciante de madera de Sichuan, una región donde la niebla se aferra a las montañas y las voces de las mujeres suelen desvanecerse en la tierra húmeda. Pero Wu era diferente. Mientras a otras niñas se les enseñaba a vendarse los pies y a bajar la voz, el padre de Wu la alentó a leer. Ella se sentaba en los rincones polvorientos de su biblioteca, respirando el aroma del papel viejo y la tinta, trazando los caracteres de la historia, la política y la filosofía. Memorizó el ascenso y la caída de los reyes, no por ocio, sino como un manual de supervivencia. A los 14 años, comprendió una verdad que a la mayoría de los hombres les tomaba toda una vida aprender: en la corte imperial, la belleza era un arma, pero la inteligencia era la mano que la empuñaba. Ese mismo año, las puertas de hierro del destino se cerraron tras ella.
Un decreto imperial la convocó a la capital para servir como concubina secundaria del emperador Taizong. Fue presentado como una elevación gloriosa, una oportunidad de traer honor a su clan. En realidad, era una prisión disfrazada de privilegio. El palacio era un laberinto de muros rojos y tejas doradas, una ciudad dentro de una ciudad diseñada para aplastar el espíritu individual. Era una máquina que consumía la juventud. Cientos de mujeres languidecían en sus patios, esperando décadas por un solo gesto del emperador, sus vidas medidas por el desvanecimiento de su belleza. La mayoría nunca fueron notadas, se marchitaron como flores sin agua, desapareciendo en el vasto anonimato del harén. Wu no tenía intención de marchitarse. Ella observaba. Escuchaba los susurros de los eunucos, estudiaba la jerarquía de las esposas y aprendía el lenguaje silencioso del poder, el significado de una ceja levantada, el peligro de una sonrisa, el peso letal de una mirada sostenida un segundo de más. Taizong apenas la notó, y durante años ella permaneció como un fantasma en la máquina, sin ser tocada ni ascendida. Cuando él murió, la tradición exigía su borrado. Como concubina sin hijos, le cortaron el cabello y la desterraron a un convento budista, condenada a pasar el resto de sus días cantando escrituras en una celda de piedra fría, rodeada por el olor a incienso y el sonido de mujeres llorando. Pero el olvido se negó a llevársela. A los 26 años, cuando debería haber sido una nota al pie olvidada, Wu regresó al palacio, no como una mendiga, sino como una llama ardiente. A través de una red de alianzas secretas y pura manipulación psicológica, se convirtió en la consorte del nuevo emperador, Gaozong, el hijo del hombre que una vez la poseyó. Fue una transgresión que hizo temblar a los eruditos confucianos en sus túnicas, incestuosa, sin precedentes y monstruosa a los ojos de la ley. Sin embargo, a ella no le importó. Una vez dentro, se movió con la crueldad de un depredador. Sus rivales desaparecieron en la noche, la emperatriz fue depuesta, acusada de brujería y asesinada, otras fueron exiliadas a las duras fronteras. No hubo una masacre pública, solo una serie de ausencias que se acumularon como hojas muertas en otoño. A medida que Gaozong enfermaba, sufriendo de dolores de cabeza cegadores y mareos, Wu se convirtió en sus ojos y su voz. Se sentaba detrás de una cortina de perlas durante las sesiones de la corte, su silueta cerniéndose sobre el trono, emitiendo decretos que reorganizaron el imperio. Para el año 690, se quitó el velo final. Wu Zetian se declaró emperador de China, no regente, no viuda, sino el Huangdi, el soberano santo y divino. Estableció su propia dinastía, la Zhou, y el orden confuciano se hizo añicos. Gobernó con una eficiencia aterradora, promoviendo el talento sobre el linaje y purgando a la aristocracia corrupta. Pero su innovación más radical y, para muchos, más horrorosa, no estaba en las leyes que escribió, sino en las cámaras privadas que habitaba. Wu Zetian entendió que el cuerpo del soberano era una herramienta política. Los emperadores siempre habían mantenido vastos harenes de mujeres para demostrar su virilidad y asegurar lealtad mediante alianzas matrimoniales. Wu Zetian, con una lógica fría y calculadora, decidió invertir el espejo. Estableció un harén masculino, conocido como los institutos de las grullas, aunque a menudo se susurraba sobre ellos como el conge. Esto no era simplemente por placer, era un estado de vigilancia disfrazado de dormitorio. Los hombres seleccionados para este servicio no eran elegidos por su linaje noble o su capacidad para comandar ejércitos. Eran elegidos por la firmeza de sus mandíbulas, la simetría de sus rostros, la suavidad de sus manos y, lo más importante, su maleabilidad. Se enviaron agentes a las provincias, escaneando las multitudes en busca de hombres jóvenes que fueran hermosos, sin conexiones y desesperados. El primero en surgir de este jardín de sombras fue Feng Xiaobao. Era un vendedor ambulante, un hombre rudo de hombros anchos y risa fuerte, que vendía medicinas herbales en los mercados de Luoyang. Una princesa lo vio, y pronto estaba arrodillado junto al lecho imperial.
Para legitimar su presencia en el sagrado santuario interior, Wu le ordenó afeitarse la cabeza y lo ordenó como monje budista, rebautizándolo como Sue Guaiji. No había nada de ascético en él. Se convirtió en el amante en las sombras de la emperatriz, su ejecutor y su gran arquitecto. Él supervisó la construcción del Mingtan, el Salón de la Luz, una estructura colosal que perforaba el cielo, simbolizando la conexión de Wu con lo divino. Sue Guaiji montaba caballos imperiales por las calles, pisoteaba a la gente común y humillaba a los oficiales que se atrevían a sostenerle la mirada. Pero el poder es un embriagante que eventualmente envenena al bebedor. Sue Guaiji se volvió arrogante. Comenzó a creer que él era la fuente del poder de la emperatriz, en lugar de solo un síntoma de este. En un arranque de rabia celosa tras serle negado el acceso a la emperatriz, prendió fuego a la misma obra maestra que había construido. El Salón de la Luz, una maravilla del mundo, fue consumido por un incendio tan intenso que convirtió el cielo nocturno en sangre. La madera crujía como truenos y los tapices de seda se vaporizaban con el calor. Fue un acto de traición que no podía ser perdonado. Sue Guaiji fue emboscado por un grupo de mujeres fuertes en el jardín del palacio y estrangulado. Su cuerpo fue quemado, sus cenizas esparcidas, su nombre borrado de los registros. El vacío que dejó fue llenado por un hombre de naturaleza diferente, Zen Nankyu. Si Sue Guaiji era fuego, Zen era hielo. Era el médico imperial, un hombre de comportamiento tranquilo y rasgos delicados, que olía a raíces secas y té amargo. No buscaba quemar el palacio, buscaba tejerse a sí mismo en su sistema nervioso. Tocaba el guqin, la cítara antigua, sus dedos bailando sobre las cuerdas para calmar los nervios alterados de la emperatriz. Ofrecía consuelo en lugar de caos. Se susurraba que su relación con Wu era una de tónicos y rituales de longevidad, de sesiones nocturnas donde administraba pociones para revitalizar su cuerpo envejecido. Él era el único que veía a la emperatriz no como a un dios, sino como a una mujer frágil y anciana. Murió silenciosamente, tal vez por los mismos experimentos alquímicos que realizaba para mantener joven a su señora. Él fue la excepción en esta historia de violencia, un fantasma que pasó por las paredes sin dejar mancha. Pero el verdadero horror, la era que mancharía los libros de historia con la tinta más profunda, llegó con los hermanos Zhang. Zhang Jisi y Zhang Changson no eran vendedores rudos ni médicos tranquilos. Eran aristócratas, jóvenes, increíblemente hermosos y totalmente carentes de moralidad. Fueron presentados a la emperatriz. Algunos dicen que por su propia hija, la princesa Taiping, como un regalo. Se describían con rostros como flores de loto y piel como jade pulido. Vestían túnicas de la seda más fina, empolvaban sus rostros con polvos blancos y pintaban sus labios de carmín carmesí. Transformaron el harén masculino de una indulgencia privada a un ministerio oculto del terror. Se convirtieron en los guardianes del imperio. Ningún ministro podía ver a la emperatriz sin sobornar a los hermanos. Ningún decreto se firmaba sin que sus dedos cuidados alisaran primero el papel. Organizaban banquetes salvajes y depravados en las cámaras interiores, donde el vino fluía como agua y la risa resonaba con un matiz maníaco. Para el año 699, el instituto estaba plenamente institucionalizado. Los hermanos trataban a la corte imperial como su patio de recreo personal. Humillaban a generales veteranos, se burlaban de los eruditos confucianos y acumulaban una riqueza que rivalizaba con el tesoro nacional. La emperatriz, ahora en sus últimos años de los 70, estaba decayendo. Sus ojos, antes lo suficientemente afilados como para detectar a un traidor desde el otro lado de la habitación, estaban nublados por cataratas. Su cuerpo, antes un recipiente de energía ilimitada, estaba frágil y atormentado por ataques de tos. Se volvió dependiente de los hermanos Zhang no solo para la información política, sino para el consuelo físico. La alimentaban, la vestían, la cargaban. Y al hacerlo, la aislaron. Se convirtieron en los órganos sensoriales del Estado, filtrando la realidad hasta que Wu Zetian veía solo lo que ellos querían que viera.
El palacio comenzó a pudrirse por dentro. Los susurros de su corrupción se convirtieron en gritos de indignación. Incautaron tierras al pueblo, vendieron puestos gubernamentales al mejor postor y convirtieron los salones sagrados de los ancestros Tang en un escenario para su hedonismo. La atmósfera en la capital vibraba con tensión. Era el invierno de 705 después de Cristo. La emperatriz tenía 81 años, confinada a su cama en el pabellón de la larga vida. El olor de la enfermedad pesaba en el aire. Los hermanos Zhang eran los únicos permitidos en su presencia, custodiando la puerta como demonios celosos. Pero afuera, la vieja guardia, los generales, los ministros, los miembros sobrevivientes de la familia real Li, ya había tenido suficiente. Formaron una coalición de hierro y sangre. No planearon una protesta, planearon una ejecución. En una mañana gélida, cuando la niebla se cernía densa sobre el foso, comenzó el golpe. 500 guardias imperiales, liderados por el primer ministro y los generales, marcharon hacia los aposentos de la emperatriz. El sonido de su acercamiento fue la sentencia de muerte de la dinastía Zhou. Abatieron a los eunucos que intentaron dar la alarma. Destrozaron las ornamentadas puertas de madera del pabellón. Adentro, encontraron a los hermanos Zhang. Las leyendas dicen que todavía estaban en sus ropas de dormir, sus rostros pálidos, el carmín en sus labios resaltando como heridas frescas. No hubo juicio. No hubo negociación. Los soldados los arrastraron al pasillo y, con la brutal eficiencia de carniceros, los decapitaron. Su sangre empapó los tablones del suelo pulido, manchando la madera de un rojo oscuro y permanente. Wu Zetian, despertada por los gritos, se incorporó en su cama, con su cabello gris descuidado y su rostro como una máscara de asombro. Cuando vio a los generales parados sobre los cuerpos de sus favoritos, no lloró. Los miró con los ojos fríos y duros de un gobernante y preguntó, ¿quiénes son ustedes para interrumpir mi descanso? Pero el hechizo se había roto. Fue obligada a abdicar, entregando el trono de vuelta a su hijo. Murió más tarde ese año. La tumba de Wu Zetian todavía se mantiene en pie hoy en Qianling. La característica más sorprendente es la estela sin inscripciones. Una losa de piedra imponente, en blanco. Sin palabras, sin lista de hazañas. El silencio de esa piedra habla más fuerte que cualquier libro de historia. ¿Qué crees que fue la verdadera naturaleza de su gobierno? ¿Fue una tirana consumida por la lujuria, o fue una estratega brillante que usó las únicas armas disponibles para ella en un mundo diseñado para aplastarla? Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación.